importante del día de hoy. Vamos ya a empezar a grabar la clase, la disertación, y vamos a presentar a la farmacéutica Antonella Milano Gil, ¿sí? Que ella es especialista en farmacia hospitalaria, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Farmacia Clínica y Asistencial de la UBA, y coordinadora general de residencias de lo que es la farmacia hospitalaria de la ciudad que pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Bien, Moni. te escuchamos, un tema divino. Así que espero que después de esto tengamos muchos estudios de farmacéuticos en marcha. Bueno, muchas gracias, Moni, y muchas gracias a FAM también por este espacio para este tema que consideramos desde el Comité Científico que es muy importante, y creo que un poco el espíritu es esto que acabas de comentar, Moni, que es tratar de que nos animemos un poquito más. Creo que cada uno en nuestra práctica asistencial cotidiana tiene muchas motivaciones. No hay, creo, disciplina tan diversa, ¿no? Donde tengamos tantas incumbencias, tantos ámbitos en los cuales se puedan generar muchísimas preguntas de investigación que podamos de alguna manera darle un formato, una metodología y poder lograr resultados, publicaciones, presentaciones en congresos. Tenemos que aprovechar este privilegio que tenemos, que en nuestra práctica cotidiana tenemos tanto por ver y tantas preguntas que nos pueden surgir. Un poco la idea de hoy es preguntarnos qué es investigar. Y investigar básicamente consiste en buscar respuestas, en buscar la verdad, ¿sí? No siempre va a ser encontrada en su totalidad, pero es un camino, un proceso que nos puede llevar a acercarnos por lo menos. Es como usar una lupa para examinar el mundo. Desarrollar una pregunta que esté claramente establecida es el paso inicial y crítico en el desarrollo de cualquier estudio. No es fácil investigar, y creo que todos los colegas que están hoy escuchando la charla van a sentir lo mismo, van a sentir un poco de frustración, de estar un poco perdidos, pero bueno, esto no nos puede detener, y la idea un poco es hoy animarnos a transitar ese camino, pensar que esa pregunta que nosotros podemos tener de observar nuestra práctica asistencial puede ser reformulada y puede ser orientada hacia algún camino de un proyecto de investigación, ¿sí? Algo importante cuando estamos un poco quizás desconcertados, o que no tenemos quizás el camino del todo claro y necesitamos ayuda, tenemos que recurrir y buscar mentores, ¿sí? Hay una crisis de mentores y esto está publicado, es muy difícil encontrar, porque obviamente no, ser un mentor significa dedicar tiempo, apoyo. Los interesados en investigar, cada vez se hace más difícil lograr gente que pueda acompañar a un investigador. Sin embargo, también replanteemos nosotros estrategias nuestras actitudinales para tratar de acercarnos a esos pocos mentores que pueden ayudarnos, ¿sí? Es un actor clave del proceso de investigación, aquel que por su experiencia y su expertise nos puede acompañar en este tránsito que es el proceso de investigación. En una etapa de un proceso de investigación va a haber diferentes stop que tenemos que pensar, un paso a paso en este camino. Lo primero es identificar esa pregunta de investigación, y es esa primer luz que se nos prende cuando hay algo que nosotros detectamos desde nuestra práctica, en cualquiera de los ámbitos, sea un análisis farmacoeconómico, un seguimiento farmacoterapéutico de un paciente, un proceso de esterilización, un proceso educativo, en fin. Cualquiera de nuestros ámbitos puede despertarnos una pregunta de investigación. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es redefinirla y acercarla a ese proceso de investigación, y ahora vamos a ver en un ratito cómo podemos ir precisándola. Va a haber una revisión de la literatura,
¿sí? También aquello que venimos desde el grado hablando, que es el proceso de búsqueda bibliográfica y de análisis crítico de la bibliografía, este es un punto, un paso en el que vamos a aplicar todo eso que ya venimos viendo desde el grado y que nunca termina, porque siempre terminamos haciendo cursos y profundizando sobre el análisis crítico de la literatura. Una vez que tenemos identificada la pregunta de investigación, vamos a tener que definir objetivos de nuestra investigación, outcomes. Luego de definir esto, vamos a pasar a escribir el protocolo de estudio, ¿sí? Ese protocolo de estudio va a ser necesario para muchas cosas, ¿sí? Y vamos a ver en un rato por qué es importante ese protocolo escrito, que es el que finalmente se presenta en un comité de ética e investigación para ser aprobado, y recién cuando logramos la aprobación de un comité de ética e investigación, podemos pasar a colectar los datos para luego interpretarlos, analizarlos y finalmente presentar nuestros resultados. Perdón, pero esta quedó desorientada. Esta era la primera donde iba a poner qué eran los temas que nosotros íbamos a abordar, que es qué es y cómo investigar, qué es un protocolo de investigación, por qué investigar, las becas y los subsidios, cómo escribir y publicar ese artículo, y finalmente un cierre y conclusiones. Les pido disculpas, me parecía que faltaba esta diapositiva, pero bueno, ya tuvimos un adelanto de qué es y cómo se investiga. Vamos a continuar entonces dentro de ese primer paso, en qué consiste nuestra pregunta de investigación y cómo la vamos a ir refinando. La pregunta de investigación debe primero especificarse en un formato de pico o PECO, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Pico, ¿por qué? Porque necesita una población definida, la P, la I, que en realidad surge como intervención, porque en realidad la pregunta pico se desarrolla pensando en los trials, y en esos trials había una intervención, pero quizás no lleguemos muchos de nosotros a desarrollar una investigación en un trial, o sí, pero la mayoría de nosotros quizás va a desarrollar estudios donde hayan exposiciones más que intervenciones. Por eso también la pregunta puede ser PECO, ¿sí? De exposición. La C, que tiene que ver con un comparador, y la O de outcome, ¿sí? Esto vamos a ver que se puede expandir un poquito más a picots, y lo vamos a ver en un ratito nomás. Además de especificar la pregunta pico, nosotros tenemos que cumplir con unos criterios que son los criterios FINER, ¿sí? La pregunta pico y los criterios FINER están estrechamente relacionados, porque cumplir con los criterios FINER, ¿sí? Va a hacer que nuestra investigación y nuestra pregunta puntualmente tenga una relevancia aún mayor. ¿Por qué? Porque estos criterios tienen que ver con la factibilidad y la viabilidad de ese estudio, cuán interesante, novedoso, si es ético y si es relevante. Y esto obviamente tiene que ver con si cumplimos todos estos criterios, mucho más factible y posible y relevante e interesante y novedoso puede ser nuestro estudio de investigación. Luego, y esto no voy a abordar demasiado hoy porque como ustedes saben, necesitaríamos una clase para cada uno de estos pasos que vimos en el diagrama, así que esta que quizás es la que ya hemos visto en otras oportunidades, en otros cursos que ha brindado también AFAM, la vamos a pasar bastante por alto, pero no por eso deja de ser importante, que es la de realizar la búsqueda de la literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno va a identificar estudios vinculados a nuestra pregunta de investigación y van a ser la base para cuando tengamos que escribir en el protocolo, en el proyecto, el background y la significancia de nuestra propuesta. Bien, recién nos habíamos referido a que la pregunta pico podía extenderse, ¿sí? A picot, pecot, y vamos a ver qué son esta T y esta S que se agregan a la pregunta tradicional. ¿Por qué es importante plantear una población de estudio y tener claro? Porque obviamente nuestro estudio de investigación, para que sea posible de ser realizado, para que sea relevante sus resultados y demás, yo voy a tener que tratar de ser preciso.
y específico en la población, ¿sí? Esta precisión va a estar definida y va a tener que estar especificada en el proyecto de investigación con criterios de inclusión, criterios de exclusión, y ahora vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo podemos reformular nuestras vagas primeras preguntas de investigación y luego ir reformulándola para llegar a una pregunta de investigación posible metodológicamente. En cuanto a la intervención, también recuerden que intervenciones pueden ser de distinta índole, pueden ser una intervención que tenga que ver con una técnica educativa, con una nueva tecnología que fomente la adherencia a un tratamiento. La intervención puede llegar a ser una nueva, obviamente un nuevo fármaco, que quizás es lo más común de pensar como intervención, pero quiero destacar que no es la única posible, ¿sí? La presencia farmacéutica en una sala, alguna intervención en el seguimiento farmacoterapéutico y demás. El comparador muchas veces está descuidado, sin embargo, la literatura habla que la mayoría de las intervenciones farmacéuticas no han logrado sus efectos o sus resultados esperados porque el grupo comparador no ha sido correctamente seleccionado. Entonces se han quizás criticado determinadas publicaciones por este punto tan importante que es ¿cómo elijo yo el comparador en mi estudio? Recuerden que toda pregunta de investigación, todo método va a estar muy vinculado a los sesgos. Así como nosotros hemos visto en AFAM muchísimos cursos donde criticamos a la literatura por el diseño metodológico que han hecho los investigadores, piensen que en este punto, en la clase de hoy, nos toca estar parados y posicionados en el lugar contrario. Es este punto donde yo tengo que tratar de hacer el mejor diseño metodológico para evitar los sesgos, para evitar el cuestionamiento luego de esta investigación que estoy tratando de llevar a cabo. Con respecto a los outcomes, también van a tener nexo y relación con los puntos anteriores y con la pregunta final, porque elegir el adecuado outcome también es relevante. Tiene que haber una relación entre lo que yo quiero o me pregunto, una pertinencia, no puedo elegir un outcome que no sea el pertinente. Y en este punto volvemos a lo mismo. El outcome que yo elija también va a estar muy, muy relacionado con la intervención que yo estoy contrastando. Supongamos que es la adherencia a un tratamiento, tendré que elegir el outcome adecuado si estoy midiendo una técnica educativa, una nueva tecnología o un outcome clínico, tengo que tratar de elegir el outcome pertinente para esa pregunta de investigación. Ahora vamos a ver algún ejemplo. A la pregunta clásica de PICO o PECO se agrega la T, que ustedes, según la bibliografía que ustedes puedan leer, la T en la mayoría de las publicaciones internacionales se refiere al tiempo en el cual va a llevarse a cabo esa pregunta de investigación. Y esto es muy relevante, porque mi pregunta de investigación puede estar vinculada con un determinado tiempo. Entonces ahora vamos a ver también algún ejemplo. Sin embargo, también es importante muchas veces cuando uno hace análisis crítico de la evidencia, y sobre todo en los primeros pasos como investigadores, es también pensar qué tipo de estudio es el que voy a diseñar para poder cumplir con mi pregunta de investigación, ¿sí? Un punto más que van a ver en la literatura es PICOT, la S. La S tiene que ver con setting o ámbito en el cual se llevará a cabo el estudio. Y esto es muy importante, también es una ayuda para cuando uno piensa y le da forma a esa primera idea vaga que tiene que ver dónde voy a llevar yo mi estudio de investigación. En un ámbito comunitario, en un ámbito de internación, si es en un ámbito de internación, va a ser en una determinada sala, en una sala quirúrgica, en una sala clínica, en una sala crítica, va a ser en un ámbito de cuidados paliativos, va a ser en una población de hospital, pero de atención ambulatoria y demás. Todo esto tiene que estar claramente orientado, precisado en esa pregunta de investigación para que uno pueda
luego elegir la metodología acorde a esa pregunta de investigación refinada. Dijimos por un lado que era muy importante la pregunta PECOTS o PICOTS, pero también los criterios FINER. Los criterios FINER son imprescindibles para una buena pregunta de investigación, y una buena pregunta de investigación es aquella que nos va a llevar a lo que nosotros buscamos, ¿sí? A contrastar esa hipótesis que nosotros tenemos inicialmente. Uno de los criterios, y quizás uno de los más importantes, es si esta pregunta de investigación es factible. Si cae este criterio, prácticamente cae la investigación, porque si yo voy a plantear una pregunta de investigación que no es factible, entonces no voy a poder, lamentablemente, llevar a cabo mi pregunta de investigación. Pero sí, lo que yo puedo ir haciendo es refinando algunos de esos puntos que están haciendo que mi pregunta de investigación no sea factible. Puedo modificar una población, puedo modificar un ámbito, o puedo modificar un tiempo. Puedo ir haciendo modificaciones para que realmente mi pregunta de investigación sea finalmente factible. ¿De qué va a depender? Algunos que se me ocurren y que están citados en la literatura pueden ser, por ejemplo, el adecuado número de sujetos. Si yo pongo una población que difícilmente en mi práctica cotidiana pueda llegar a cumplir, sujetos o muestras o datos, dependiendo la pregunta de investigación. Que tenga la adecuada expertise técnica también. No puedo pensar en una pregunta de investigación en un ámbito que desconozco. Yo no trabajo en esterilización, no puedo plantear una pregunta de investigación orientada en esterilización donde no me desempeño, donde no tengo expertise, donde no tengo práctica. Probablemente caiga esa pregunta de investigación, o sus resultados y su método no sea el óptimo. Tengo que también pensar en un estudio que yo pueda llevar a cabo con tiempo y dinero posible, y que tenga también un alcance probable. No puedo tener grandes ambiciones que no voy a poder cumplir. Además, tiene que ser otro criterio que puede ayudar, más que nada cuando uno diseña estos proyectos de investigación, muchos los diseña pensando en la obtención de un subsidio, de una beca de investigación, de un apoyo económico de alguna sociedad, de alguna asociación, de alguna institución. Entonces, eso es importante que sea interesante para dar respuestas a las intrigas del investigador, pero también de otros que están quizás investigando en esa línea, ¿sí? Tiene que ser novedoso, y muchas veces esto pasa que quizás no es del todo novedoso, porque no es algo nuevo totalmente, pero sí puede confirmar, refutar, ampliar hallazgos previos. Por ejemplo, se me ocurre una investigación que fue llevada a cabo en una población, por ejemplo, de adultos, y ahora la quiero contrastar en una población pediátrica, o que fue realizada en un ámbito privado y la quiero replicar para ver qué pasa en un ámbito público. Es decir, si bien no es puramente nuevo, quizás puede proveer nuevos hallazgos. Otro punto no menor y sumamente importante, y en el que me voy a detener un poquito más adelante, tiene que ver con que si la pregunta de investigación no es ética, o sea, no cumple el marco ético de una investigación, poco probable que sea aprobada por un comité de ética e investigación. Y hoy en día creo que es un requisito que todos debemos tener en claro, que es fundamental, no solo porque ninguna ya, ni revista, ni premio, ni subsidio, ni beca va a poder ser brindado sin que esa investigación haya sido evaluada por un comité de ética e investigación. Entonces, en el diseño de mi investigación, tengo que pensar los principales aspectos éticos para que luego, cuando sea evaluada por un comité de ética e investigación, yo no tenga ningún tipo de barrera para que sea aprobada. Por último, el último criterio de la pregunta FINER tiene que ver con la relevancia. Y esto es muy importante, la relevancia, y sí va a influir muchísimo en estos financiadores. Tiene que ver con qué aporta mi investigación al conocimiento científico, a la política clínica y sanitaria, o a futuras investigaciones. Esto es clave. Este criterio va a ser quizás el que
ponga el ojo el financiador, el que brinde un subsidio, una beca de investigación. Entonces, también tengo que tener este criterio muy en cuenta cuando diseño mi pregunta de investigación. Vamos a ver ejemplos que pueden surgir primero vagamente y cómo esto se puede ir refinando. Por ejemplo, yo puedo estar atendiendo de manera ambulatoria en cualquier farmacia CESAC o una farmacia comunitaria o en una farmacia de internación que tengo algún tipo de plan de dispensa para pacientes diabéticos, y yo puedo tratar de preguntarme qué pasa si a esa atención yo le brindo una atención de farmacia clínica y qué tan efectivo puede ser eso. Eso es una pregunta inicial, vaga, que nos surge a todos. En esto, queridos colegas, les comento que todos transitamos los mismos inconvenientes a la hora de estas inquietudes que tenemos. Fíjense ustedes cómo yo puedo refinar esa pregunta bajo un criterio PICOT o PECOT y un criterio FINER y puedo lograr una verdadera pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque estoy pensando cuál es el impacto en un outcome puntual, porque si yo quiero analizar cuál efectivo es ese servicio de farmacia clínica, tengo que contrastarlo o medirlo con un outcome, y ese outcome tiene que ser pertinente a lo que yo estoy buscando, porque si no, mi pregunta de investigación va a ser cuestionada. Yo no puedo elegir un outcome que nada tenga que ver con mi población de pacientes. Y fíjense ustedes cómo se refina y se especifica una población particular, como son los pacientes ambulatorios, no los de internación, por ejemplo. Y esto puede tener un porqué, puede haber sesgos o aspectos que puedan discutirse de modo diferente, y eso tendrá que ver con la pregunta que ustedes están planteando. No solo que son ambulatorios y con diabetes, sino que son no controlados, y que son o que asisten a un servicio de farmacia clínica durante 6 meses. Esto también lo habíamos dicho, esto también es importante definir. Va a influir sobre lo que ustedes puedan llegar a detectar. Y esto lo comparan con pacientes similares en una clínica o en una institución donde no cuentan con un servicio de farmacia clínica. Esto, fíjense ustedes cómo cambió esa idea vaga a una verdadera pregunta de investigación. Lo mismo, ¿qué tan seguros pueden ser los anticoagulantes orales directos en comparación con la warfarina o con el acenogumarol, por ejemplo? Esa puede ser una pregunta que nos surja desde la práctica, y sin embargo, si le damos un formato de pregunta de investigación, fíjense cómo cambia. Defino qué outcome voy a medir, y me parece que el outcome elegido, si ustedes se dan cuenta, tiene pertinencia con lo que yo estoy queriendo investigar, que es la incidencia de hemorragia, en un determinado tiempo, ¿sí? Que defino como 90 días para este caso. Precisan un fármaco, ¿sí? Para no ser tan generales, porque si no pierdo factibilidad. Es decir, si voy a probar y quiero generalizar a todos, voy a tener que probar todos, y eso pierde viabilidad de la investigación, me podría llevar más tiempo, más pacientes. ¿Se dan cuenta cómo esto va a ir cambiando? Bueno, comparado con warfarina, y en pacientes que inician terapia, no es lo mismo que la mantienen. Estos son aspectos de refinar la pregunta que hay que tener en cuenta para FA, no para cualquier indicación, ¿sí? Nada, estos son ejemplos, pero podemos estar relatando, tratando de mejorar y de refinar muchas preguntas de investigación para cualquiera de los ámbitos en el que nos desempeñamos como farmacéuticos. Bien, dijimos que nosotros, luego de refinar la pregunta de investigación bajo un criterio FINER y PECOT, tenemos que escribir en nuestro protocolo el background. Y para escribir el background dijimos que teníamos que hacer una adecuada revisión de la literatura. Asumamos que esa revisión fue adecuada, que se hizo un análisis crítico de la literatura, y ahora llegó el momento de escribir ese background para ver qué es lo que vamos a empezar a relatar en ese proyecto de investigación. Es muy importante tener en cuenta que ustedes van a tener que adaptar este background a lo que la institución donde ustedes van a presentar, ya sea un subsidio, una beca o incluso el mismo SEIS,
les solicita, porque ustedes pueden escribir de background 10 hojas si quieren, por si la revisión bibliográfica y la literatura es muy amplia, los va a ayudar también. No es lo mismo escribir un trabajo de investigación breve que un proyecto de tesis y demás. Ustedes traten de adaptar la escritura de este background a los requerimientos del lugar donde ustedes van a presentar este protocolo o proyecto. Va a tener básicamente 3 párrafos fundamentales, ¿sí? Uno, que va a ser describir el problema. ¿Qué se sabe acerca de este tema? Ese va a ser el primer párrafo donde ustedes van a tener que relatar esto en cuanto a su problema o pregunta de investigación. Describir qué es lo que no se sabe del problema, ¿sí? Primero lo describo, luego digo lo que no sé de ese problema, y finalmente el último párrafo tiene que ver con las implicancias y eventuales ventajas que tiene describir ese problema. ¿Por qué es importante estudiar esto que ustedes se están preguntando? En esa última oración tiene que quedar plasmado el objetivo del estudio, la pregunta de investigación o la propuesta del estudio. Este background es fundamental, es el fundamento de por qué es importante lo que ustedes se preguntan, desde lo que se sabe, desde lo que no se sabe, y de por qué es importante entonces profundizar y ahondar en esto. Si ustedes miran estos 3 párrafos, no es más ni menos que si ustedes eligen y tienen esa inquietud, cuando ustedes están notando algo en su práctica asistencial, ese espíritu curioso y creativo de eso que están notando, le van a tener que dar forma. Si ustedes eligieron esto, es porque saben que hay un problema. Si no, no les hubiese llamado la atención esa problemática. Luego habrá que ver cómo describir ese problema que ustedes intuitivamente detectan, darle forma investigando qué es lo que se sabe o no se sabe, y describir por qué y a dónde quieren investigar. Quizás ustedes detectan intuitivamente algo y leyendo la literatura los puede orientar a especificar una población en particular, refinar esa pregunta. Van muy de la mano, ¿sí? El background quizás también los ayude mucho a refinar su pregunta de investigación y hacerla factible. Luego, otro de los pasos era definir los objetivos de su investigación y su hipótesis, o dependiendo del estudio, hay estudios que no requieren hipótesis por el tipo de estudio. Van a estar obviamente vinculados a la pregunta de investigación, van a estar diseñados, van a tener relación con el diseño, con el tamaño de la muestra y con el análisis que ustedes hagan luego de esa pregunta de investigación. Cada objetivo debe tener una correspondiente discusión luego, porque por algo ustedes plantean esos objetivos. A veces es preferible, porque a veces uno cree que tiene que rellenar como que si ese proyecto fuera mejor, y en realidad tienen que pensar que tienen que plantear objetivos que van a poder cumplir. Si no van a poder cumplir o el método no es adecuado para cumplir esos objetivos, no tiene sentido plantearse algo que no van a poder ni contrastar, ni corroborar, ni discutir. Hay objetivos que se denominan primarios y secundarios, y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el análisis estadístico del tamaño muestral, o sea, no el análisis estadístico, sino la búsqueda del tamaño muestral, uno lo va a hacer en función del objetivo primario. Yo puedo tener varios objetivos, pero cuando hago el cálculo del tamaño de muestra necesario para que ese estudio no sea luego atacado estadísticamente, va a tener relación con el objetivo primario, no con los secundarios. Sin embargo, uno de los aspectos más difíciles, para mí puntualmente, no sé si es mi debilidad, pero me resulta muy difícil elegir cuál es la palabra correcta, el verbo correcto en infinitivo, recuerden que siempre van en infinitivo, para el objetivo de mi investigación. Sí es importante destacar que el objetivo que ustedes elijan tiene que ser fuerte, ¿sí? Ustedes van a definir su objetivo de investigación. Puede quizás orientarlos a algunas de estas recomendaciones, ¿sí? De qué verbo elegir
en función de lo que ustedes quieren evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la prevalencia de una enfermedad, la prevalencia de uso de un determinado fármaco, de un antidiabético oral, quizás si yo voy a medir prevalencia, el mejor verbo para elegir en mi objetivo sería cuantificar, ¿sí? Y bueno, acá hay algunos ejemplos de verbos fuertes para poder ser seleccionados, pero hay muchísima bibliografía en esto para que ustedes puedan orientar qué objetivo sería el más adecuado y repensar, reflexionar sobre si ese objetivo que ustedes se fijan lo van a poder definir. La hipótesis, algo muy importante, piensen que ustedes cuando plantean una hipótesis nula y una hipótesis alternativa van a ser las bases que luego van a tomar para el análisis estadístico, ¿sí? Entonces plantear la hipótesis, y esto es si corresponde, porque hay estudios que no pueden plantearse hipótesis por el tipo de estudio que van a llevar a cabo, pero si se define una hipótesis, se va a definir para cada objetivo, ¿sí? Y se van a testear todas estadísticamente. Bien. En cuanto al método, uno de las, ya entrando, y esto hay que sincerarse que es una clase más que nada orientativa y que nosotros podríamos armar una clase y cursos completos de cada uno de estos aspectos, pero vamos a tratar de dar un resumen de qué son las cosas a mirar. Primero, y lo vamos a abordar ahora nomás en las siguientes diapos, pensar qué tipo de estudio. ¿Se acuerdan la pregunta, la PICOT, la T? ¿Qué tipo de estudio sería el más adecuado para responder mi pregunta de investigación? ¿Qué más consiste, tengo que detallar en el método del proyecto? El ámbito del estudio, la S, también lo dijimos, ¿sí? Tengo que ser muy preciso en mi método, si voy a evaluar o voy a testear o voy a incluir en mi proyecto de investigación y en mi investigación pacientes ambulatorios, pacientes de internación, pacientes de alguna sala en particular. ¿Sí? Esto también va a tener que quedar reflejado en la parte del protocolo que tiene que ver con el método. La población de estudio, voy a tener que definir claramente los criterios de inclusión y de exclusión. Las variables, y esto es muy importante porque variables puede haber un montón, sexo, edad, hasta condiciones sociodemográficas y culturales, puedo tener que medir concentraciones plasmáticas de algún parámetro de laboratorio o de algún fármaco, bueno, todo lo que ustedes tengan que definir como variable van a tener que claramente ser definida. Piensen que todo en el método tiene que estar claro y conciso, porque si otro investigador tuviera que replicar su método, lo tendría que tener claro, o mismo si ustedes diseñan un protocolo y que va a ser multicéntrico y van a tener 10 investigadores, este método lo van a leer 10 investigadores y no se puede dudar. Todos los investigadores van a tener que tomar cada una de las variables como ustedes las definieron del mismo modo. Entonces, por eso es tan importante y tan preciso esta parte del protocolo. Así como ustedes definieron qué variables van a tomar, también van a tener que definir claramente qué exposición y cómo va a ser considerada esa exposición. Si ustedes van a medir prevalencia de uso de antibióticos, van a tener que definir, por ejemplo, de ese outcome que es prevalencia, ¿qué es la prevalencia? ¿Sí? Cómo un investigador que quiere replicar ese estudio considera que es la prevalencia. Los outcomes también claramente definidos, ya sean los primarios, los secundarios. Los materiales y los procedimientos de absolutamente varias cosas y aspectos que involucran una investigación. Acá tienen algunos ejemplos. Ustedes van a tener que definir cómo van a reclutar, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un proyecto que involucra varias instituciones, cómo eligieron y reclutaron esas instituciones, cómo seleccionaron los sujetos, si esos sujetos, si corresponde, firmaron o no consentimientos informados, cómo fueron enrolados esos sujetos, cómo son los procedimientos en cuanto a las intervenciones, a las randomizaciones, todo lo que ustedes vayan a hacer tiene que ser una receta perfecta.
cómo esto que yo les comentaba, cómo ustedes seleccionaron ese grupo control para esa pregunta de investigación que tienen, cómo colectaron los datos, usaron una planilla de Excel, un formulario de Google Drive porque usaron una encuesta, cómo protegieron esa información, cómo codificaron a los pacientes, son todas cosas, cómo almacenaron esa información, son todas cosas que el comité de ética les va a preguntar. El comité de ética de investigación evalúa aspectos éticos, pero también metodológicos. Toda esta información va a ser cuestionada si no es correctamente precisada. En cuanto a los aspectos éticos, esto es muy importante, hay como una mala práctica. En general tratamos de evadir al SEI y eso lamentablemente cada vez está más, por suerte, ¿no? Está cada vez más perdida esa mala práctica porque se está cerrando el camino, ¿sí? No hay investigación seria que no haya pasado por un comité de ética de investigación. De hecho, cualquier investigador serio e íntegro no tiene ningún inconveniente en que su investigación o su proyecto de investigación sea evaluado por un comité de ética de investigación. De hecho, todo lo contrario, el comité de ética de investigación apoya y puede sugerir, enriquecer el proyecto de investigación. Y obviamente uno cuando plantea su proyecto de investigación va a tener que tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con el consentimiento informado, la confidencialidad, el anonimato de esa información, almacenar y proteger esos datos, cómo va a ser esa revisión, y además va a tener que ser claro con respecto a los conflictos de intereses, y ya pensando luego en la publicación, evitar, por supuesto, la fabricación de datos, el fraude y el plagio en cualquiera de las publicaciones. Cosas que parecen aberraciones de la investigación, hay, por suerte pocos, pero hay ejemplos que se han lamentablemente, logrado fraudes o plagios de determinados estudios. Entonces un verdadero investigador, un íntegro investigador, debería no tener miedo y al contrario, querer exponerse y estar orgulloso de que su investigación haya sido aprobada por un comité de ética de investigación. En esto uno tiene que también sincerarse, y este es un camino de aprendizaje. Nosotros estamos en el tránsito del proceso de investigar en nuestra disciplina, y en este sentido, si uno, yo siempre digo y comento, si yo veo lo que presenté cuando era R1 en cualquier congreso, me quiero morir, porque estaba lejísimos de cualquiera de estas cuestiones. Me acuerdo la primera vez cuando llevamos, luego de venir de un congreso, el trabajo a un comité de docencia, no les puedo decir cómo me sacaron. ¿Por qué? Porque uno al comité de docencia tiene que recurrir en el paso previo a un comité de ética e investigación, no al final cuando volví del Congreso y vengo a contarles tal o cual cosa. Esto también es un aprendizaje que uno va aprendiendo a lo largo de este tránsito. Uno cuando tiene el proyecto que ahora vamos a ver resumido, ese es el momento, en los pasos previos, antes de colectar los datos, antes de que vaya a un comité de ética e investigación, de que lo apruebe el servicio de la farmacia, el departamento de farmacia, el departamento de docencia. Es el momento de preguntar, de hablar con colegas, de consultar mentores, consultar expertos en el tema, no al final de la investigación, cuando ya está todo hecho y nada se puede mejorar porque los datos ya están siendo colectados. Esto, bueno, es algo que quería compartirles, que es una pena que digamos que hay que corregir, pero que ha pasado y uno aprende de eso que nos va ocurriendo. Bien, luego entonces de evaluar y de detallar cómo son los aspectos éticos en nuestra metodología, también tengo que calcular qué tamaño de muestra va a ser necesario para poder llevar a cabo mi investigación. También tengo que detallar cómo hago ese tamaño muestral y qué plan de análisis estadístico voy a aplicar. Esto parece un cuco, porque hablamos de estadística y salimos todos corriendo, abortamos la investigación y no renunciamos a cualquier tipo de probabilidad de avanzar en el conocimiento de nuestra disciplina. Sin embargo, parece muy difícil, sin embargo, no lo es tanto, ¿sí? Una vez que, como todo,
como quizás uno podría decirme, cualquiera que transitó por aprobar o ser evaluado en un comité de ética e investigación sabe los pasos burocráticos que uno tiene que cumplir y parecieran trabas en el camino, pero piensen que todo esto, tanto lograr la aprobación de un comité de ética e investigación como el tamaño muestral o el plan estadístico, la primera vez que se hace quizás sea un aprendizaje, una molestia, pero luego que se hace la primera vez es automático, ¿sí? Es muy, muy sencillo. Esto lo relaciona un poco cuando viene algún paciente que tenemos que explicarle algún acto administrativo para lograr la medicación, y sí es una molestia, pero una vez que ese trámite burocrático está logrado, el paciente retira la medicación en el plan que corresponde, de la manera que corresponde. En esto es exactamente la misma idea. La primera vez que queremos lograr la aprobación de un proyecto de investigación en el comité de ética, nos piden un curso de ética y me vuelvo loco porque digo, ¿cómo consigo ese curso de ética? Después me doy cuenta que hay miles que se hacen en la web y que se hacen en 2 o 3 horas o 4 horas y listo. Y cómo es, bueno, no tengo un SEI en mi institución, y cómo hago para subrogarme, bueno, es un camino, sí, es un camino que la primera vez cuesta, pero luego ese tránsito está aceitado y las próximas investigaciones van a ver que son mucho más factibles, mucho más fáciles, mucho más, un tránsito un poco más, menos atareado para lograr finalmente llevar a cabo la investigación. Bien, habíamos hablado un punto muy importante que tiene que ver con el tipo de estudio, y el tipo de estudio fundamentalmente voy a tener que diferenciar 2 tipos de preguntas que tienen que ver con una pregunta cuantitativa o cualitativa. Quizás nuestra experiencia de grado nos prepara muchísimo y muy bien para la pregunta cuantitativa. Sin embargo, la pregunta cualitativa, que uno la piensa desde las ciencias sociales como un mundo raro, aparte y tan lejano, tenemos muchas cosas que explorar cualitativamente nosotros en nuestra disciplina. Hay muchas cosas muy probadas, pero que sin embargo, cuando las tenemos que poner en práctica, hay factores socioeconómicos, culturales, que impiden que ese objetivo que sabemos que está probado, que puede beneficiar a un paciente, no se logra. Entonces, quizás habría que acercarse un poquito más a estas preguntas cualitativas, que tendrán que ver, por ejemplo, con encuestas o entrevistas, explorar, generalmente obviamente son motor de hipótesis que luego tendremos que obviamente contrastar y probar en futuras investigaciones de un modo cuantitativo. El camino de un investigador, quizás yendo paso a paso y lento, podría ser siempre empezar con una pregunta cualitativa. Y en función de esta investigación, luego quizás pasar a un estudio descriptivo, y luego de ese estudio descriptivo quizás pasar a un estudio analítico. Pero bueno, no está de más si la pregunta de investigación que ustedes tienen, tienen que iniciarla directamente con una pregunta cuantitativa. Lo que yo sí quería dejar plasmado es que la pregunta cualitativa es una pregunta de investigación, y algo cualitativo no tiene que ser de ninguna manera desmerecido, a pesar de que uno en la pirámide de evidencia obviamente quiere un trial, quiere una revisión sistemática y demás. Luego de que me oriento a la pregunta cuantitativa, uno puede repensar si la pregunta tiene que ver con un estudio descriptivo o tiene que ver con un estudio analítico. Básicamente la diferencia, y esto también es muy importante no solo para cuando diseño la investigación, sino también para cuando leo y critico determinados trabajos. El estudio que estoy leyendo o queriendo llevar a cabo, ¿tiene un comparador? Si el estudio tiene un comparador, o sea, lo estoy comparando y contrastando, yo estoy pensando en un estudio analítico, pero si yo no tengo ninguna otra rama y yo solo describo una situación, puede ser un reporte de caso, una serie de casos si involucra más pacientes, una encuesta transversal. Cualquiera de ustedes que trabajó en los PROA sabe que los cortes de prevalencia
son esto, los cortes de prevalencia son estudios transversales, donde yo hago un corte de cómo se están utilizando los antibióticos un dado día. ¿No sirven porque no son un trial o una revisión sistemática? No, no, sirven muchísimo este tipo de estudios. Son estudios generadores de hipótesis. A partir de cualquiera de estos estudios, en este caso puedo mejorar un método diagnóstico de una patología, puedo despertar conductas de farmacovigilancia. En los cortes transversales que se hacen, por ejemplo, por citar uno de los más relevantes, que son los cortes transversales de uso de antibióticos, no son menores los productos luego de este tipo de estudios. O sea, se pueden establecer nuevos estudios, cambios de conductas, y luego volver a replicar ese tipo de estudio descriptivo. Lo importante de ese estudio descriptivo es que hay que saber que tiene una información para una hora, para un momento, y que si este mismo tipo de estudio lo replico en 5 años, quizás es totalmente diferente lo que yo vaya a obtener, ¿sí? Entonces, si yo tengo un comparador, ya en mi pregunta de investigación, tengo que tratar de pensar en otro tipo de estudio que tiene que ver con un observacional o con un experimental. Y eso tiene que ver si yo voy a efectuar una intervención o no, ¿sí? Y fíjense ustedes, un estudio observacional, yo lo que hago nada más es observar. En cambio, en la intervención, yo algo hago y modifico esa población, ¿sí? La intervención modifica la población inicial. Esa quizás es una diferencia entre un estudio observacional y experimental. En el caso de los observacionales también se pueden clasificar en transversales, en caso y controles y cohortes, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que mereceríamos una clase para cada uno de estos tipos de estudios. Por eso quería más que nada resumirles, cuando ustedes tienen que diseñar el tipo de estudio, que se focalicen en 5 aspectos. Primero, si es algo cualitativo o cuantitativo. Obviamente que tiene muchísimo más peso un estudio cuantitativo y un análisis estadístico. Y tenemos que focalizarnos en eso, orientarnos y pensar también en nuestra disciplina y en estudios cuantitativos expresados y analizados estadísticamente, ¿sí? Ya no va más el presentar estudios solo expresando un porcentaje y sin un análisis estadístico, ¿sí? Es importante focalizar y empezar a utilizar las herramientas estadísticas para nuestras investigaciones, si no pierden interés. Luego pensar si son observacionales o de intervención, es decir, voy a modificar o voy a observar solamente una intervención. Si son analíticos o si son descriptivos, ¿sí? También lo vimos en la diapo anterior. Y además hay que considerar 2 aspectos más, si son longitudinales o transversales, y este es un ejemplo. Yo voy a medir el dato, como puede ser por ejemplo el outcome, una sola vez, o lo voy a medir varias veces en mi estudio a lo largo del tiempo. Un ejemplo es el corte transversal de prevalencia de uso de antibióticos. Yo lo estoy haciendo aquí y ahora, en este momento. Eso es un corte transversal. Pero si yo no significa que si yo este estudio lo replico en 5 años, es otro estudio, ¿sí? Ahora, si en la duración de mi estudio yo efectúo la medida varias veces a lo largo del tiempo, entonces yo estoy en presencia de un tipo de estudio longitudinal. Otro tipo, o sea, otra clasificación de mi mismo estudio, y en esto tengo que ser clara que ustedes van a tener un estudio que van a tener que clasificar con uno de estos 5 puntos, o sea, van a tener que decir que es cuantitativo, que es de observacional, descriptivo, longitudinal o transversal, o prospectivo y retrospectivo. O sea, ustedes van a diseñar un estudio que va a tener 5 aspectos o 5 clasificaciones. Es un muy buen ejercicio pensar su pregunta de investigación y clasificar el tipo de estudio en estos 5 aspectos, porque los va a ayudar a llevar a cabo y adelante esa pregunta de investigación. Y por último, si es prospectivo o retrospectivo, quizás lo que yo tengo que pensar es cuándo mido yo o colecto los datos, y tienen que ver dónde se da el inicio del estudio. Obviamente todos sabemos que los estudios más ricos son los estudios prospectivos, porque uno
inicia el estudio y puede evitar algunos sesgos y puede lograr algunos beneficios cuando los datos van a ser colectados luego de iniciado el estudio, en cuanto el dato se produce luego del tiempo de inicio del estudio. En este caso, los retrospectivos, los más comunes son, por ejemplo, cuando yo inicio mi estudio ahora, pero los datos ya ocurrieron y tengo que ir a la historia clínica a buscarlos, ¿sí? Es un ejemplo claro que nos pasa, por ejemplo, en nuestra práctica. Este es un pequeño resumen. A mí me gustaría que por lo menos hasta acá ustedes lleguen cuando ustedes piensen su proyecto de investigación, ¿sí? Continuamos, y hay mucho por seguir en este aspecto, el plan analítico que tiene que ver con el cálculo de tamaño muestral. Quizás en esta instancia necesitemos apoyo, tendríamos que realizar cursos, no es nada difícil, pero quizás se necesita un apoyo que no alcanza con nuestra práctica cotidiana, pero eso no puede limitarnos, podemos lograr el apoyo que necesitamos para continuar. Vamos a tener que continuar y definir esa metodología para cada outcome, cómo la vamos a medir y qué plan estadístico vamos a analizar. Fíjense ustedes esto, que es un poco un resumen, que parece una locura inalcanzable, pero sin embargo es muy, muy sencillo, porque ustedes, en función de la variable que ustedes quieren medir, si es continua o si es categórica, y acá van a tener que primero replantearse, por ejemplo, qué tipo de variable ustedes están midiendo, ¿sí? Es una variable que tiene que ver como, por ejemplo, el estadio de el estadio de un determinado cáncer, o el número de camas de un hospital, o si tiene que ver con un número y ese número es continuo o no. En función de eso, de su predictor y de su outcome, hay tablas que dicen cuál es el estadístico correcto para aplicar, ¿sí? Entonces, esto es como un resumen, esto es para profundizar, por supuesto, pero lo que quiero decir es que no está tan lejano ni es para nada imposible a lo que ustedes quieren lograr y probar. Otro punto muy importante de la investigación, y sí va a ser uno de los últimos aspectos que le pidan en el protocolo, tiene que ver con la línea de tiempo de su investigación. Este es un ejemplo. En general se piensan en el plan de un año porque son más o menos los congresos anuales o los años de residencia. En esto los residentes van quizás un poquito más adelante porque la residencia es un marco que tiene la investigación como pilar junto a la docencia y la tarea asistencial. Entonces quizás en este plano todo lo que encuentren publicado muchas veces tiene que ver con residencias. Pero bueno, este es un modelo donde ustedes lo que proyectan es en un año. Se van juntando con sus mentores, van teniendo sesiones, van discutiendo los avances, y cada uno de estos pasos tienen que ver, obviamente, fíjense ustedes, primer mes, búsqueda bibliográfica, crear bases de datos. Fíjense en qué punto tendrían que tener definida los objetivos y la metodología, en qué punto tienen que lograr la aprobación del SAI para ya colectar los datos, luego pensar en dónde va a ser publicado, si se va a presentar en un congreso un preliminar, cuándo se va a redactar el artículo. Como todo, reitero, al principio parece como lejano, difícil, imposible, y una vez que uno adquiere el timing, termina siendo cada año más fácil. Esta es una publicación que lo que hace es relatar lo que pasa en Estados Unidos con los residentes, donde los residentes tienen como fin de cada año de residencia que lograr una publicación en una revista científica con referato. Sin embargo, lo que publican estos autores es que mucho de este año finalizado con la publicación de una revista con referato y revisión de pares no es logrado por la ausencia de apoyo de mentores. En esto tenemos que volver a destacar lo importante en apoyarse en gente que quizás pueda manejar ese tema puntual, porque tendrán que buscar el experto en eso, quizás un experto en estadística en el momento que requieran de la estadística, a lo largo de toda la investigación, un mentor general que maneje bien quizás el tema y que sepa también de metodología de investigación. Este es otro modo, también es un gráfico de Gantt que van a ver también que es otro modelo para detallar la línea de tiempo, ¿sí?
tiene que ver también cómo se conforma el equipo, cómo se diseña el estudio, son etapas, pero bueno, son modelos que ustedes pueden buscar, adaptar, pero que tienen que focalizar en que fundamentalmente tienen que cumplir el objetivo, que el objetivo es terminar el protocolo, ¿sí? Este es el objetivo de esta etapa, terminar un protocolo que yo pueda presentar a un financiador o que pueda presentar a un SEI. ¿Por qué? Porque el protocolo me va a permitir hacer posible eso que realmente empezó como una idea vaga. Entonces, el protocolo es el elemento central del proyecto de investigación. Es el plan que va a proporcionar la información detallada sobre todos los aspectos para realizar esa investigación. Va a contemplar consideraciones, por supuesto, científicas, pero también éticas y regulatorias. Yo puedo en un país querer hacer algo que la regulación de ese país me lo permita, pero la tengo que adaptar a la regulación de mi país también. Entonces ese protocolo también tiene que considerar esos aspectos. Es una guía del procedimiento de estudio. También va a ser fundamental para ser revisado y evaluado por cualquier comité de ética e investigación. Va a ser fundamental para pedir subsidios, becas, patrocinantes de mi estudio. Esto evita la improvisación. El protocolo, como yo les decía, se va a entregar, por ejemplo, a todos los investigadores. Si ustedes son el investigador principal, ustedes van a entregarlo a investigadores a otros o co-investigadores de su proyecto, va a ir a una institución y de repente leyendo el protocolo, ese investigador va a poder llevar a cabo ese estudio en la institución donde se desempeña. Ayuda también a escribir el manuscrito. Cuando todos estos datos sean finalmente colectados, va a culminar con la escritura de ese proyecto. Fíjense, estos son los títulos de un proyecto de investigación. Título: investigador principal, co-investigadores, fecha, el background, lo hablamos, la pregunta de investigación, el objetivo, el diseño del estudio, quiénes van a participar, criterios de inclusión, de exclusión, cómo los voy a colectar, dónde, en qué sites van a ser aprobados, presentados, qué variables, qué análisis estadístico, qué consideraciones éticas, la línea de tiempo. Esto tiene que ver con los costos necesarios para llevar a cabo la investigación, qué fortalezas y qué debilidades y qué implicancias para la salud pública tiene. Este es un ejemplo tomado de uno de los libros que tienen y adaptado de uno de los libros que tienen al final en la bibliografía, pero hay muchos modelos. Por ejemplo, cada comité de ética e investigación tiene su formato muy parecido. Si ustedes plantean esto, no van a estar muy lejos de lo que se les pida en cualquier SEI, pero es importante que ustedes logren diseñar esto. Es como el paso fundamental previo a llevar a cabo la investigación. Bien, habiendo resuelto y llegado al punto donde uno tiene su protocolo de investigación, uno se tiene que preguntar por qué voy a investigar, ¿sí? ¿Qué voy a investigar? Y porque quiero pertenecer a ese mundo donde publico o perezco, o porque quiero mejorar mi CV, porque quiero reconocimiento, porque quiero conseguir una financiación. Y fíjense que existen, a veces no estamos en tema, pero salen estas propuestas de becas de investigación. Estas son del gobierno de la ciudad, todos los años se envían, pero también hay otras del Ministerio de Salud y de otras instituciones. Hay asociaciones que apoyan a sus investigadores, que quizás obviamente no es a todos los investigadores, pero que se eligen los mejores proyectos. Entonces es muy importante tener ese protocolo listo para que en el momento que se publiquen las becas, yo ya tener mi protocolo y aplicar a cualquiera de estas becas o subsidios. Sin embargo, el principal motor para investigar debe ser avanzar en el conocimiento, cambiar una práctica clínica, porque en última instancia esto va a ser el bienestar de un paciente, en nuestro caso, porque estamos investigando en salud, ¿sí? Obviamente, luego de estas investigaciones, uno los va a publicar, los va a presentar, los va a compartir con nuestros colegas en eventos nacionales. Y cuánto extrañamos en esta pandemia los congresos presenciales. Este fue el segundo congreso de AFAM,
con el lema de la profesión farmacéutica desde una visión compartida que se llevó a cabo en el 2019. Este es por ejemplo, un evento donde nosotros podemos presentar nuestro trabajo de investigación. Estos son algunos otros congresos también nacionales, sus propios hospitales. Estos obviamente son los pollitos residentes, actuales residentes o ex residentes que han publicado o presentado en sus hospitales o en los principales congresos, no solo de nuestra disciplina, sino también de otras disciplinas, ¿sí? No son los únicos, también tenemos que pensar en nuestra disciplina en un paso más. Quizás no nuestro primer trabajo, pero quizás nuestros próximos trabajos puedan tranquilamente llegar a eventos internacionales. Si uno lee los trabajos de los congresos internacionales de nuestra disciplina, nada distan de lo que nosotros producimos y tenemos en nuestro país. Es por eso que tenemos que tratar de animarnos y apoyarnos en los que podemos para tratar de lograr y llegar a esto. El último tópico para finalizar: no hay que solamente conformarse con presentarlo en un evento o un dato preliminar, sino tenemos que lograr ese artículo, escribirlo y publicarlo en una revista, de ser posible con referato, y de revista de revisión de pares, de nuestra disciplina o de una disciplina que nos ayuda, porque finalmente queremos lograr la aceptación de ese artículo publicado. Para eso tenemos que aprender a escribir, y esto también no es fácil y la primera vez puede costar un poco, pero tenemos herramientas y estrategias que nos van a llevar a escribir lo mejor posible. Primero, pensar que los materiales y métodos, piensen que escribieron el protocolo y esto ya lo podrían ir escribiendo. Luego de colectar los resultados, podrían ir escribiendo ya los resultados. Finalmente, la introducción, la discusión y las conclusiones tienen que ir de la mano con los resultados obtenidos. El título, quizás al final, es cuando se refina, podemos tener un primer título que uno lo vaya refinando, y el resumen también puede ir al final. Hay normas y recomendaciones que nos ayudan a cómo escribir un resumen, cómo se debe escribir o qué debe contener un estudio observacional o una revisión sistemática. Eso es importante, entonces, aprender a escribirlo. Algo muy importante: piensen ustedes, párense ustedes como comité científico, que están leyendo un trabajo científico donde nos encontramos con una conclusión y una discusión de un párrafo. Y tenemos el resto de los componentes del estudio con el porcentaje restante. Eso para que ustedes tengan en cuenta, cuando uno escribe un artículo científico, un manuscrito, hay algo que se tiene que relacionar. La discusión y las conclusiones en general son entre un 40 y un 50%. Imagínense ustedes que un comité científico o un grupo editor de una revista le llega un manuscrito donde tiene un párrafo de discusión, ¿sí? Estas también son cosas que uno aprende a pulir. Acá son algunas de las recomendaciones, en qué consiste escribir cada uno de estos aspectos, pero también se puede profundizar mucho más, y hay cursos completos de esta diapositiva. Así que en esto hay que animarse a crecer un poquito y decidirse a empezar, y en el marco de ese año ir haciendo los cursos necesarios para poder finalmente lograr el artículo publicado. Esta es otra diapositiva que tiene que ver con cómo avanza el embudo de la escritura y las normas de publicación. Algo muy importante es saber elegir la revista en la que quiero publicar, también clase o curso aparte. Y lo importante, como generalidad que quiero que se lleven hoy, es que ustedes tienen que adaptar su manuscrito a la revista o al lugar donde ustedes tienen que presentar ese manuscrito, ¿sí? Esto va a tener que tener determinadas consideraciones y recomendaciones de cada uno de estos lugares, que tienen que ver con cuánto es el texto, cuántas tablas, cuántas referencias, cuántos autores máximos
tienen que adaptar para su publicación. Y en este caso también tienen que ser sinceros. En una oportunidad nosotros habíamos sido un número grande de autores por X motivo en ese artículo, y la revista a la cual lo habíamos presentado, obviamente, nos sugería que eran muchos autores, y que no cumplíamos con la norma de los autores, y que obviamente si había alguna posibilidad de quitar a alguno de los autores. Cuando un grupo investigador lleva adelante una investigación, que es lo que le respondía a esa revista, es que de ninguna manera, y por la integridad de nuestra publicación o nuestra investigación, de ninguna manera iba a bajar a ninguno de los autores, porque si yo había considerado que esos autores formaban parte de esa investigación, era poco ético bajar a alguno de los autores para poder entrar en la revista. Son cuestiones que hacen a la integridad también de cualquier investigador. Bien, para ir finalizando, algunos tips que nos pueden ayudar son, si nosotros leemos, y de hecho, si vamos a ser sinceros, muchos de nosotros leemos muchísimo, y diría 100 o miles de veces más de lo que publicamos. Es muy difícil el camino de la publicación, de lograr una publicación, para disciplinas con tanta práctica asistencial. La investigación requiere tiempo, requiere dedicación. Aplicar a un subsidio involucra muchísimo tiempo. Piensen que hay investigadores que están 8 horas de jornada dedicados exclusivamente a la investigación. Entonces, quizás leer como hábito, tener un espíritu crítico de la literatura, los va a ayudar muchísimo a desarrollar investigaciones, o también a participar como algún comité asesor de algún investigador que lo pueda guiar. Esto tiene que ver, es como un idioma, uno lo aprende y luego lo practica. Entonces, leer como hábito nos va a ayudar muchísimo luego como investigadores. Por supuesto, sostener la conducta responsable en investigación ante todo. Toda investigación, todo excelente resultado cae si uno ha efectuado una ruptura en alguna de las normas éticas para lograr. Hoy en día, por suerte, yo creo que no sería aprobado por ningún comité de ética de investigación, pero bueno, en el pasado ustedes saben que la investigación ha avanzado muchísimo lejos de la ética. Hay que revisar la metodología, y luego de tener la metodología, una gran recomendación es buscar ayuda, soporte en docencia y en el comité de ética e investigación, previo a terminar el protocolo, previo al proyecto de colectar datos. Tienen que considerar las normas de publicación y la instrucción para los autores. Tienen que revisar estas listas de chequeo que tienen que ver, Strobe, Consort, Prisma, son listas que los ayudan a ver si sus estudios observacionales tienen todo lo requerido, si las revisiones sistemáticas o los resúmenes están escritos de acuerdo a las normas. Respetar la redacción, ser exactos, precisos, esto es muy importante, y acá es uno de los lugares donde más nos ayuda el leer como hábito. Leer unos artículos que sean parecidos, uno puede imitar sin plagiar, ¿sí? Uno imita procesos sin efectuar una copia de los resultados o de las ideas o de las formas de expresarlo. Algo importante, respetar los tiempos verbales. Recuerden que el objetivo siempre va en infinitivo. Los materiales y el resultado va en pasado, es algo que ya se obtuvo, ya se hizo. Y la introducción y la discusión van en presente, ¿sí? Es algo que estamos ahora discutiendo o sentando antecedentes. Usar la voz pasiva lo menos posible, y es muy importante utilizar diccionarios de sinónimos. Y acá hasta puedo ir un paso más. Hay profesionales que se dedican específicamente a efectuar correcciones. Ahora en la tesis que acabo de presentar, me animé a contactar con un corrector que hace toda la lecto-ortotipografía, y les puedo asegurar que la tesis es un antes y un después. Obviamente que no va a ser ningún cambio técnico ni profesional, pero
les puedo asegurar, el beneficio de que un corrector pueda mejorar su tesis es notable. Esto no significa que lo modifica, esto es un trabajo en conjunto donde el corrector les va comentando propuestas, posibles caminos para expresar la misma idea de una manera un poco más adecuada para la literatura. Realmente un valor que les recomiendo, si alguien necesita contactar, escribir una tesis o una publicación, les puedo pasar contacto de algún corrector que realmente, de verdad les digo, es notable la diferencia. Como habíamos mencionado, no imitar estructuras ni plagiar, revisar cómo se citan y los autores y la bibliografía, esto también es muy importante, esto también lo trabajan en conjunto con el corrector, también se tienen que adaptar a las normas en las cuales ustedes van a presentar. En salud, en general, uno refiere a las normas APA y a cualquiera de sus subclasificaciones, así que en eso no habría inconvenientes, pero bueno, por las dudas, depende en el ámbito en el que vayan a investigar, siempre es importante citar los autores y la bibliografía bajo las normas que son solicitadas en ese marco. Mencionar, y esto es muy importante, las limitaciones del estudio en su discusión. Ninguna de estas investigaciones es perfecta, con lo cual el último párrafo de su discusión debe involucrar la limitación o sesgos de su estudio. Es algo valioso desde la integridad y valioso desde la investigación para futuras investigaciones. Proponer también a partir de esas limitaciones correcciones o futuras investigaciones para llevar adelante. Ante todo, recordarles que integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos esté mirando, y esto está muy vinculado con la ética en la investigación. Es una frase que a mí, la verdad, me encanta porque es refleja muy bien, ¿no? lo que es realmente ser algo íntegro. Por último, las conclusiones es que nosotros necesitamos apoyo de todos los actores para repensar el futuro de la investigación farmacéutica. Esos actores son las autoridades sanitarias, esos actores son las universidades, las sociedades y entidades científicas, las instituciones, las propias farmacias hospitalarias o comunitarias, y también un compromiso individual. Si hay algo que necesitamos es ser perseverantes. No es fácil, como dijimos, este camino, así que es fundamental la perseverancia para finalmente lograr ese manuscrito aprobado en esa publicación. Desde el Comité Científico de AFAM queríamos dejarles nuestro apoyo, que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Recientemente la comisión directiva y el comité científico ha logrado generar dentro de AFAM subcomisiones, y una de esas subcomisiones es una subcomisión de investigación, así que para todos los afiliados, agremiados de AFAM que necesiten contar con apoyo, que obviamente siempre AFAM acompaña concursos, sepan también que esta subcomisión los va a poder apoyar en toda esto que nos falta a veces desde actitud, motivación, porque a veces creemos que caemos, y también en todo el aporte técnico que podamos, la expertise con la que nosotros podamos colaborar. ¿Ves? Desde el comité científico, desde ya les digo que cuenten con el apoyo del comité científico y de la comisión directiva de AFAM. Muchísimas gracias, acá les dejo la bibliografía y bueno, espero las preguntas. Bueno, yo no he registrado preguntas, así que evidentemente ha sido muy clara. Yo tengo una pregunta que me parece interesante, si es que tenés alguna recomendación al respecto. Sí. Más allá del material que vos citás acá en la bibliografía, que por ahí creo que es interesante que lo vean a futuro, ¿no? Sí. Pero realmente si vos pudieras recomendar cursos, entidades que den cursos, que puedan ayudar a esto, porque pensaba en los que escuchaban, ¿no? Un poco esta charla, que muchos de ellos habrán dicho, ay, la verdad me interesaría hacer algún curso, y por ahí uno no sabe dónde buscar. Si sabés de alguna entidad que realmente tiene excelencia en estos temas, como para, digamos, poder consultar, nada, esto.
Sí, obvio. Fíjense que el camino de una investigación involucra varios aspectos. Quizás si ustedes necesitan ayuda en aspectos de estadística, habrá que buscar alguna entidad que ayude en estadística. Ahora estamos haciendo un curso en la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, de estadística, muy básico, pero que brinda herramientas. Por citar, por ejemplo, de lo que es estadística. También, por ejemplo, pueden requerir cursos que los ayuden a escribir el manuscrito. En ese caso, también el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Salud de Nación, el año pasado o el anterior publicó un curso también de cómo escribir. A ver, cuando uno empieza este camino, va durante la marcha abriendo, quizás los cursos están, pero hasta que no los necesito no les presto atención. Si ustedes empiezan este tránsito, van a ir viendo que los cursos aparecen. Y además que pueden recurrir, como dijimos, a sus mentores, que quizás pueden ayudarlos, ya sea en las cátedras de las facultades, en sus hospitales. Todos sus CODEI, el gobierno de la ciudad tiene cursos de investigación. Muchos de los residentes están haciendo en este momento un curso de metodología de la investigación. Es decir, a ver, hay. Bien, perfecto. Eso es lo que me interesaba que, digamos, nos traigas a flote, porque por ahí uno, viéndolo hacia la lejanía, le parece como algo como imposible de encontrar un buen curso, o se pierde en decir, bueno, cuál será el mejor, y bueno, estar atentos a todos estos lugares que realmente son de calidad los cursos realmente. Exactamente. Los aspectos éticos también, esto que les comentaba, que ustedes necesitan tener un curso, porque ahora el formato de las investigaciones tienen que ser cargadas en el PRISA, entonces el PRISA les va a solicitar al investigador principal de esa investigación un curso en ética. Y también son ofrecidos por el gobierno de la ciudad, pero también hay incluso internacionales. O sea que no se preocupen, en el momento que los necesiten van a estar disponibles. Dependiendo lo que necesiten, va a haber cursos que se les puedan recomendar llegado el momento. Bien, y siempre que cuenten obviamente con AFAM, que ante la duda pueden enviar un mail, solicitar ayuda, y bueno, y trataremos de colaborar desde ese punto de vista para ver, bueno, qué hay en ese momento disponible. ¿Mm? Exacto. Bien. Bueno, no hay más, no hay preguntas en realidad. No sé si alguien quiere escribir alguna hora antes del cierre. Pero bueno, me parece muy interesante, muy necesario, y bueno, veremos que ojalá que esto sea un disparador para que en el próximo congreso realmente tengamos, y que además recibamos en el comité, ¿no?, este tipo de preguntas y de inquietudes. Sí, totalmente. La idea un poco es llegar a ese congreso previamente con el soporte y la ayuda que nosotros podemos brindarles, ¿no? No llegar al final, sino a partir de ahora, en esas primeras ideas que les vayan surgiendo, que nos contacten, que escriban a FAM y los podemos asesorar y ayudar y orientar en este camino, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, la Muchas verdad que gracias. todas son felicitaciones, agradecimientos, y la verdad, bueno, muy agradecidos todos, ¿eh? Bueno, Bien. Bueno, terminamos aquí en esta disertación entonces, chicos. muchas gracias a FAM, muchas gracias Moni. Gracias, Antonella, como siempre. Muchas gracias.